Mil mensajes. Hoy estamos con el número 611 y en este avance hacia los 1000 números entramos en uno cuyo contenido es importante porque es maltrato. ¿Qué es un maltrato? ¿Qué significa maltrato? ¿Son únicamente de tipo físico? ¿Hay otros tipos de maltrato? ¿Cómo se valoran los maltratos? Y yo creo que esta es un área interesantísima desde varios puntos de vista. Por supuesto, primero desde el punto de vista humano. ¿Por qué una personalidad maltrata a las otras o a otra en especial que requiere de todo un análisis también? ¿Por qué? ¿Para qué lo hace? Yo creo que esa es otra de las preguntas fundamentales. Y para mucha gente, y sobre todo para muchos especialistas en psicología, en derecho, en sociología, hay una pregunta que también es muy importante. ¿Cómo se hace? ¿Se hace de una manera que queda escondido? ¿Se hace de una manera que es velado y que no se puede probar? ¿Se hace incluso de alguna forma en que la persona maltratada no vea, no sienta, no perciba que la están maltratando y ese maltrato está dándose y además está dejando hondas huellas en esta personalidad? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy. Primero vamos a decir que maltrato es tratar mal de palabra u obra a alguien, es menoscabar sus sentidos, es menoscabar y dañar su físico. Ahora podemos decir que es menoscabar su aparato psicológico, su aparato también de tipo emocional. También podría ser considerado los maltratos de tipo sociales y culturales que son muy importantes y que nosotros vamos profundizando a medida que sabemos y que vamos sabiendo mucho más del ser humano y de todas sus posibilidades y sobre todo desde la perspectiva del poder, porque ¿quién puede maltratar? Maltrata quien puede. ¿Y quién puede hacerlo? Quien tiene poder. E inclusive un poder muy interesante que muchas veces no se toma en cuenta, que es el poder del débil. Ese poder que está inherente a la misma condición de debilidad, en especial cuando hay otras personalidades presentes que están juzgando al débil como el débil y no se están dando cuenta que este débil, inclusive como una reacción natural a su agresor o a su potencial agresor o al símbolo de su agresión, entonces está siendo juzgado muy duramente y está siendo realmente maltratado. Y aquí podemos hablar del maltrato que reciben los fuertes. Y aunque esto pueda generar alguna sonrisa, alguna risa a algunos, es una situación muy frecuente, inclusive en donde los fuertes se ven vulnerables y se ven maltratados. Los maltratos. Entonces, cuando nosotros entramos en esta área de maltratos, encontramos realmente los primeros, los más evidenciables son los maltratos físicos, en donde puede entrar cualquier, por supuesto, todos los contactos de golpes a la humanidad, a la persona, en cualquier sitio y generándole algún daño, generándole inclusive con la sola intención de hacer ese daño físico, se está haciendo, inclusive ya se comienza a hacer un daño psicológico con la pura amenaza de que se va a hacer un daño físico. Los daños físicos, por supuesto, tienen una escala y eso lo saben mucho los profesionales, los forenses, los psicólogos, los psiquiatras, lo saben mucho los especialistas en esta área, los abogados, los jueces. Es interesante, pero que se complica un poco cuando entramos en los maltratos ya de tipo psicoemocionales, porque son maltratos que probablemente no dejan una evidencia clara, sino dejan la evidencia en la psicología, en la mente y en la vida emocional de una persona. ¿Y cómo se prueba esto? Esto puede ser entonces motivo de muchísimas investigaciones, de muchísimos parámetros para llegar a dónde se hace realmente ese daño psicológico, ese daño de tipo emocional. Entonces, por los momentos, podemos separar a esos daños psicológicos
como daños probablemente a cualquier elemento de tipo psicológico. Nosotros tenemos 26 elementos en nuestros mapas psicológicos que probablemente generen incluso alguna polémica en algunos especialistas, pero por ejemplo, daños al sentimiento de autoestima de la persona, daños al sentido de valía personal, daños a la inteligencia de esa persona, daños a la sensibilidad de esa persona, daños a todo. Hay toda una serie de daños que se pueden evaluar y sobre todo con una buena historia y teniendo muy claro un esquema que nos lleve a, por ejemplo, el daño a la autoestima. Ese daño realmente se puede valorar a través de una buena historia y con unas buenas investigaciones. Si la persona, luego de las agresiones, por ejemplo, de su pareja, o las agresiones de su jefe, o las agresiones de los compañeros de escuela, entra en una minusvalía de autoestima. Eso es importante. Y así también se pueden evaluar muchas cosas. Los daños emocionales que nosotros tratamos de diferenciar de los daños psicológicos, aunque están íntimamente mezclados, pero en los daños emocionales vemos, por ejemplo, el daño a que la gente pueda expresar totalmente su emoción. Y para eso entonces tendríamos que revisar muy bien las emociones, tener una metódica de las emociones, saber la parte buena y la parte mala de cada emoción, para entonces evaluar qué daños puede hacer alguien a otra persona a través de el daño emocional. Por ejemplo, el miedo, cuya expresión máxima puede ser inclusive no únicamente a tipo social. Por ejemplo, una familia, un padre, una madre puede ser o aplicar técnicas terroristas para generarle un miedo patológico a los integrantes de la familia y lo hace a partir de amenazas y lo hace con toda una serie de elementos que son muy importantes. Entonces el daño psicológico y emocional, inclusive hemos trabajado en esto algunas veces y la gente que esté interesada se puede comunicar con nosotros para parámetros más específicos. Y hay un daño, que es el daño sociocultural, que es el daño de la exclusión, el daño que se manifiesta a que por ser diferente en cualquier área física, psicológica, emocional, social, cultural, espiritual, religiosa, esa persona sea excluida, no pertenezca o no se sienta como perteneciente a un determinado grupo o sociedad. Esto es una exclusión y este es un daño realmente importante. Y el otro daño que ojalá lo pueda explicar bien, que no es únicamente de exclusión, sino que inclusive puede la gente, la personalidad, estar incluida, pero no se toma en cuenta para la realización de actividades en las cuales quiere y podría participar, pero no se integra. Entonces, en este caso, no se toma en cuenta, no es una inclusión propiamente dicha, porque la personalidad pertenece, por ejemplo, a una escuela, está dentro de la escuela o está dentro de un determinado organismo, pero no es tomado en cuenta para hacer labores. Y entonces esto podría ser esa falta de integración a los grupos, podría ser también. Mucha gente diría que esto es una exclusión, pero nosotros lo valoramos como una no integración al grupo y ahí hay un daño probablemente muy importante a cualquier personalidad. Entonces, cuando nosotros evaluamos realmente la importancia del maltrato, nos damos cuenta de que realmente debemos hacer unas reflexiones muy profundas para nosotros no ser los que dañamos a otras personas con expresiones muy simples, con expresiones despectivas, con no saludar, con todas esas cosas podemos estar haciendo un daño, un maltrato a la otra personalidad. Y eso, mientras lo tomemos en cuenta, esto nos puede hacer pensar en que probablemente, y esto lo dicen muchas de las religiones, entre ellas la católica, una pauta fundamental es no hacerle a otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y cumpliendo esta simplísima regla, nosotros podemos entender que más allá de cualquier elemento, debemos evitar el maltrato
físico, por supuesto, psicoemocional, sociocultural a otra personalidad. Y esto yo creo que es el énfasis que da este número, el 611 de los 1000 mensajes, en donde también tengo el cuadro, un cuadro muy hermoso, a mi juicio, de un gran pintor boliviano, Arandia Quiroga. Y este cuadro puede hablar de muchas historias. Este cuadro que vemos y que nos acompaña en este mensaje, en el 611. Con estas reflexiones sobre el maltrato, de darlo o de recibirlo y sobre todo de enfrentarlo para mejorarlo, comenzando a no maltratar nosotros a los demás, entonces nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes.